cuanto cae la fecha del 31 de octubre, algunos juegos esconden secretos que solamente se pueden ver ese día. Happy Halloween. Ni un día más tarde ni un día antes. Por ejemplo, el Layers of Fear. Al jugar a este juego en Halloween, una habitación secreta se desbloquea mostrando una tabla Ouija. Una completamente llena de easter eggs. Si usas la tabla para deletrear la palabra Dios, serás castigado inmediatamente por una aparición terrorífica. Sí, esa criatura de ahí. Pronunciado en español como Cthulhu o Chulú, se trata de una entidad cósmica creada de manera ficticia para representar entidades cósmicas. Una mezcla entre un pulpo, un dragón, una criatura totalmente rara. No te pierdas tampoco el de Batman, Arkham Knight. Efectivamente, un susto reservado para el día del Halloween. Al explorar la ciudad y subirnos aquí, nos recibe la maravillosa aparición de Man-Bat, uno de los villanos más terroríficos que podemos encontrar. Y aunque pensabas que estaba encarcelado, no. El 31 de octubre descubrirás que su celda está vacía y sí, te hace una visita. No te pierdas los de los icónicos Five Nights at Freddy's. Scott actualizó los 3 primeros juegos de la serie para incluir decoraciones de Halloween solo visibles el día 31. En los juegos 2 y 3 aparece una calabaza en el escritorio del guardia de seguridad, jugando con la temática de Halloween. Fallout 76. En este juego un huevo de Pascua especial aparece en Halloween. Es sencillo, al encontrar una puerta dibujada con tiza, si te acercas descubrirás un libro quemado junto a la pared. Esto es una referencia directa a la puerta de tiza de la película Beetlejuice, que solo se puede usar en Halloween para acceder a un mundo tenebroso. Algo que no te esperas, el Farming Simulator. Este juego te sorprende porque este día los ciudadanos del pueblo actúan de una manera un poco extraña. Toda la ciudad se ha convertido por un día. El juego Phasmophobia tiene un secreto donde solo la pantalla de carga está animada con elementos de Halloween como las calabazas, pero una vez que entramos el juego nos está acercando a un sitio misterioso. El aro de baloncesto está repleto de marcas poniendo 666. Y fíjate en el marcador, estamos solamente a 1 de completar el número del diablo. Por eso, si coges y encestas y llenas ese número, el juego te avisa de que has hecho algo correctamente, o a lo mejor no tanto. Siguiendo esos pasos y las marcas, verás que ahí tenemos un secreto. No vamos a entrar en detalle en juegos que durante estas épocas van creando temáticas en torno a Halloween, aunque menciones especiales tenemos, por ejemplo, al GTA que siempre hace temáticas, dándote la opción de cazar fantasmas, pero algo curioso que nos podemos encontrar el fantasma de Johnny, la persona que nosotros nos cargamos con Trevor en la campaña, aquí en el mismo sitio donde lo hicimos, sin contar con los múltiples adversarios que nos podemos cruzar en este día, animales que están poseídos, slashers, o incluso el coche que se conduce solo inspirado por Christine, película icónica de 1983 sobrenatural de horror. Ya sabéis del GTA, hay un vídeo solo de eso. Fortnite, aparte de lo que ya conocemos de llenar a personajes con muchos disfraces diferentes, tenemos pequeñas cosas sutiles que no todo el mundo se ha dado cuenta. Por ejemplo, este marco de la puerta te puede sonar. Coincide exactamente con la icónica película. Fíjate ahora en la alfombra, ¿se parece a algo que tú reconoces? Mira esta alfombra de la película de The Shining. ¿Y esas dos personas gnomos que están defendiendo al fondo? ¿No te recuerdan a las gemelas? Fortnite es que está repleto de secretos, no vamos a entrar en detalle en todos los de la franquicia de Evil Dead y la cantidad de adiciones que han ido poniendo al juego, porque está por todos lados. Cambiamos de estilo y juego completamente. En el Demon's Souls, si ya es un juego difícil en sí, en Halloween se va a complicar muchísimo más. El mundo se te va a volver completamente negro, tu salud va a disminuir y el poder del ataque, la salud y la experiencia de tus enemigos van a aumentar. Además, más fantasmas negros letales. Así que si estás frustrado con el Demon's Souls, tómate el día libre en Halloween. El DCS es un simulador que pretende ser realista, pero no intentes conducir el día de Halloween, porque las personas que te van a dar indicaciones a cómo salir en pista no son realmente personas. Ahí puedes ver que se tratan de unos esqueletos. No vas a encontrar nada extraño, pero justamente en el día de Halloween en Fallout 4 puedes visitar Diamond City y verás que se ha redecorado por completo. Está totalmente tematizada para Halloween. Calabazas, decoración y hasta diálogos de los personajes que te están hablando de Halloween. Y sí,
tengo que meterlo, aunque solamente sea un diálogo en el FIFA, el propio día de Halloween también tenemos un pequeño secreto. Hacen mención de que es el día especial de Halloween. It's Halloween, time for delicious treats. Oh, the ghosties and the ghoulies might be out. No es increíble, pero está este día. Uno de los más curiosos y de mis favoritos lo puedes encontrar en el Team Fortress 2. Una serie de ítems llamados The Grand Duchess adquiere todo el protagonismo el día de Halloween. Por alguna razón extraña, este día y solamente este día, Heavy se puede equipar de estos ítems y convertirse en un hada. Bueno, mención especial que no puede faltar es el Minecraft, que todos sabemos que la pantalla inicial el día de Halloween muestra un mensaje diferente y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de que los NPCs también carguen con elementos de Halloween. Halo 3 tiene una pared la cual, según la ocasión especial del año que tenemos, van apareciendo mensajes diferentes, y Halloween es uno también. Tenemos la pared Valhalla, donde, por ejemplo, si la visitamos el primer día del año, nos desea que hagamos la paz, no la guerra. El día de la Tierra y nos recomienda reciclar. O por ejemplo, la visitamos el día de Halloween y sí, descansa en paz. SO2 es un juego donde la gente está... Bueno, ya sabéis de qué va. Se trata de trofeos. Juega en Halloween y tendrás desbloqueado uno. Debe ser cortado en inglés. O por ejemplo, juega en Navidad y podrás encontrar has malgastado tu vida, juega en Navidad. Muchos son los títulos que no son tanto easter eggs, sino que tienen temáticas relacionadas con el evento. Por ejemplo, en el Animal Crossing, en varios títulos, Halloween es un día especial, donde puedes ver que toda la población está activamente participando. World of Warcraft también hace lo mismo, celebrando Halloween en un evento especial. Overwatch o Destiny 2, ambos manejan eventos especiales relacionados con Halloween. Hasta el Call of Duty tampoco es increíble, pero oye, no está mal la cantidad de referencias curiosas que tiene en el teléfono con toda la temática especial de miedo. Camping will only keep you alive for so long. Ring, ring, I can see you. How about you stop around with phones and play the game? Hitman, por ejemplo, también tiene contratos especiales y misiones con una temática un poco más spooky, como puede ser Halloween Hoarders. Los Sims 4 también tienen sus temáticas, Stardew Valley. Hasta si nos queremos salir de los juegos, el propio Google sabes que tiene distintas animaciones según la época, y Halloween no es una excepción. Descubre más secretos aquí.